calma, calma. Es la base de toda regulación emocional, sobre todo de un niño, porque la regulación siempre va a depender de parte del adulto. Y ahí está el aprendizaje. La crianza de los hijos representa uno de los desafíos más significativos en la vida de las familias, en la vida de los papás, sobre todo porque es un proceso que aspira, ¿no es cierto?, y que busca guiarlos en lo que es la vida adulta, en la vida de más adelante. Y en esa búsqueda, ¿no?, de guiarlos, de acompañarlos, de enseñarles, aparecen distintos desafíos, más allá del desafío, ¿no es cierto?, en sí. Y también el deseo de darle herramientas, ¿no es cierto?, a los más chicos y a los más grandes también. Para acompañarnos en este proceso de entender a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de las emociones y empezar a entender un poquito por qué reaccionan de alguna manera los más chicos, los más grandes, nos acompaña Karina Schwind, que es neuropsicóloga. Bienvenida, Karina. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Ya nos vimos el año pasado en la temporada anterior de Primerizos. Esta vez nos vas a acompañar a entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de gestión de las emociones y a ver un poco si estamos hablando de una moda o siempre existieron, que obviamente siempre existieron las emociones, pero si ahora hay más conciencia, ¿no es cierto?, de este tema. Pero déjame que te haga una primera pregunta disparadora de este tema como para arrancar. Para que sean capaces, ¿no es cierto?, de enfrentar los retos de la vida adulta los más chicos. ¿Cómo conectamos esto con lo que ustedes, los psicólogos, los neuropsicólogos, llaman la regulación emocional, ¿no es cierto?, en los chicos? ¿Y por qué empezamos, o por lo menos percibimos más, que se habla en este momento de emociones? ¿Es moda? ¿Es más conciencia? ¿Qué es? Bien, quería retomar algo que dijiste en la introducción, esto de que tener un hijo es un desafío, ¿sí? Por ahí antes uno tenía los hijos y en este momento la crianza implica otros retos que por ahí antes pasaban desapercibidos y se conecta con esta pregunta que me haces si es más moda o es más conciencia. Sí. No, y es más conciencia porque hay evidencia científica que nos va mostrando cómo es el neurodesarrollo de estos niños, ¿no? Sobre todo en los primeros 6 años de vida, que es donde más tenemos que hacer hincapié porque su cerebro se está formando, ¿sí? Su personalidad se está formando, no solamente de lo que traemos, sino también de lo que nos da el contexto. Bien, bien. Bueno, ustedes junto con Mariana Fernández son autoras de varios libros, algunos más destinados a los chicos, otros más destinados a los adultos. Ya hablamos en la temporada anterior de lo que es la crianza positiva, la crianza respetuosa, desde ya que lo que vamos a charlar hoy se va a conectar con eso, pero me gustaría hacer más hincapié en el último libro que publicaron, que es Y si nos calmamos, que eso ya creo que nos ubica un poco, ¿no es cierto?, y nos habla a los papás de qué vamos a hablar. Y voy a citar una frase que me parece fundamental para poder disparar, ¿no es cierto?, estos temas que van a seguir, que es: no se puede regular aquello que no se conoce, ¿no es cierto? ¿Y por qué estos primeros años de los chicos son tan cruciales? Bien, sabés que uno de los motivos más frecuentes de consulta como psicóloga, como neuropsicólogo infantil, es qué hago con este niño que está incontrolable, que no lo puedo controlar, ¿no? Entonces, y si nos calmamos, viene a poner énfasis en que los protagonistas no son los niños, sino los adultos. Siempre un niño se va a regular por parte de un adulto, que esté con ese niño en ese momento, en esa situación, ¿no? Porque, como dijimos antes, su cerebro se está formando. En cambio, el del adulto ya está formado. Claro. Entonces, esto de hablar de regulación implica conocer para después regular. No puedo regular aquello que no conozco. Claro. Viene de la teoría de Daniel Goleman sobre la inteligencia emocional, que habla de las 5 habilidades de la inteligencia emocional, que es conciencia emocional, regulación, autoestima, empatía y habilidades sociales. La primera, como mencionó recién, es conciencia emocional. Conocer para después regular. Pero conocer no quiere decir nombrar las emociones o que los niños nombren las emociones. Alegría, tristeza, enojo, eso es recitar, es como decir 1, 2, 3, 4, ¿no? Las emociones primero se sienten en el cuerpo y después se expresan. Entonces es importante que podamos sentir, tanto niños, y lo podemos enseñar mucho mejor, como adultos, cómo sentimos para después regular aquello que sentimos. Cuando uno habla de regular, piensa enseguida en las emociones que son negativas, pero en realidad no existe
existen las emociones negativas, claro, sino las que son displacenteras para nuestro cuerpo. No queremos que nuestros niños no se enojen, ni no sientan tristeza, ni no sientan miedo, sino que tengan herramientas para poder regularlas. En eso se basa la inteligencia emocional, o la regulación emocional propiamente dicho, en estabilidad. Perfecto, perfecto. Bueno, ya estamos por lo menos ubicados. Ahora vamos a ver cómo hacemos para gestionar esto y para que ellos aprendan también a hacerlo, a reconocerlo y a gestionarlo. Pero para poner, digamos, sobre la mesa algunos términos que también suelen escucharse, se dice que los chicos son esponjas, ¿no? Actúan como esponjas y van absorbiendo mucho del entorno, del mundo que van conociendo. Y también se habla mucho de las neuronas espejo. ¿Cómo determina todo esto? ¿Cómo determina en realidad el entorno, ¿no es cierto?, en el que crecen, en el que viven, en su desarrollo? ¿Qué tan determinante es? ¿Qué impacto tiene esto? Los niños en los primeros 6 años de vida, sobre todo en los primeros 3, aprenden por 2 mecanismos, imitación y ensayo y error. Esto de que son como esponjas es que absorben todo lo que pasa a su alrededor, no solamente lo que les decimos verbalmente, sino aquello que no les decimos, nuestros vínculos, nuestras propias emociones, nuestra forma de relacionarnos con el entorno. Los niños no solamente traen lo genéticamente heredado, que eso se llama natura, sino la nurtura, es lo que me da el contexto. De esas 2 cosas se forma la personalidad. Y acá las neuronas espejos son clave porque aprenden por imitación. Las neuronas espejos son unas neuronas que hacen que podamos imitar lo que está haciendo la persona delante de nosotros. Bien. Y como los niños aprenden por imitación, es más fácil que por ensayo y error, porque lo veo y ya lo percibo y lo hago. En cambio, ensayo y error es decir, no sé, ¿cómo se subió a la mesa si nadie le enseñó a subir a la mesa? Él investigó, se subió y le gustó. Eso es ensayo y error. Y lo otro es imitación, veo y replico. Por eso nos pasa que a veces a los adultos también tenemos neuronas espejo. Alguien bosteza y vos enseguida bostezas, o alguien se ríe y enseguida te reís. Eso es por efecto de las neuronas espejo. O sea que sigue en la vida adulta, no siempre. Lo asociamos con la niñez. Claro. Perfecto, perfecto. Y en esto que vos decías no se trata de recitar las emociones, de decir alegría, tristeza y como si uno estuviera enumerando otra serie de cosas, es muy importante la comunicación, ¿no es cierto? El diálogo, incentivar a que se expresen, a ver qué les pasa, qué sienten. ¿Qué estrategias hay para incentivarlos a que esto pase? Bien, retomando lo anterior, esto de las neuronas espejo, son base de la empatía, ¿no? Y en la comunicación tiene que haber empatía. Es otra de las habilidades de la inteligencia emocional. Entonces, para enseñar a regularse, primero tengo que estar yo regulado. No puedo enseñar de vuelta aquello que yo mismo no hago, ¿no? Teniendo mi cerebro formado. Hay un montón de estrategias que pueden ayudar a los padres, incluso en nuestro libro también está, a los niños a que puedan... Uno piensa, bueno, respirar. En momentos donde el cerebro está anulado, donde los niños están en crisis, lo que menos hay que hacer, salvo que tenga una autorregulación muy grande y ya lo haya aprendido de antes, es respirar, sino en realidad cerrar los ojos y salir del escenario de la situación. Si un niño puede cerrar los ojos, automáticamente baja la intensidad de eso que está sintiendo en el momento. También Perdón, pero lo incitamos a cerrar los ojos. ¿Cómo lo situamos? Primero hablando en voz suave, ¿sí? Por efecto de las neuronas espejo, si ese niño está reactivo y yo estoy reactiva, es un volcán. En cambio, si ese niño está reactivo y yo estoy receptivo, ese niño va a bajar en intensidad. Entonces, calma, es lo que dicen ustedes todo el tiempo. Calma, siempre. Llevarlo a la práctica es muy difícil, ¿no? Porque en un momento donde ya no damos más, uy, este nene, ¿qué le pasa? Y qué sé yo, y me sale, cálmate. Lo peor, a nadie nos gusta que nos digan que nos calmemos en momentos donde estamos desbordados, ¿no? Pero sí el tono de voz va a ayudar a que baje en intensidad, no que se corte el berrinche. De vuelta, los berrinches son parte del neurodesarrollo. No hay varita mágica que te diga, hace esto que va a parar el berrinche. Sí, estrategias técnicas que pueden ayudar a disminuir la frecuencia y la intensidad. Llegó Club Nutri, con toda la información para acompañar a tu bebé en sus primeros 1000 días. ¿Qué otras herramientas, Cari, podemos implementar los adultos a la hora de generar esta calma con los chicos y regular sus emociones? Bien,
primero decirle, como les dije, que cierren los ojitos, nosotros hablar en un tono de voz suave, incluso a veces funciona lo que es el time out en el adulto. Uno dice, pero me tengo que quedar porque la crianza es respetuosa, tengo que abrazar. No, depende de lo que el niño sienta y quiera en ese momento, ¿sí? Sí validar esa emoción, pero a veces es me voy, respiro un ratito yo, adulto, y vuelvo y ya me cambia la energía, vuelvo desde otro lugar. Eso sirve porque tal vez por intuición uno lo hace, pero claro, está probado que sirve. Sí, pero no irse fuera del escenario de la situación, estar dentro del campo visual, porque si no sí ya parece un abandono. Claro, te vas que hasta no que vean. no te calmás, no volvés, no. Me calmo yo adulto y vuelvo desde Ahí otro está. lugar. Tomar un vaso de agua fría, pero yo digo, el agua fría activa el nervio vago. El nervio vago viene de vagabundo, que va por todas las partes del cuerpo y nos baja en intensidad, ¿sí? Nos trae calma. El agua fría en momentos durante todo el día, sí, ¿no? Tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Entonces, si estoy nervioso, me tomo un vasito de agua fría, porque uno regula, hay 3 técnicas que son de regulación, así propiamente dichos, por excelencia. Respirar, sí, tomar agua fría y mover el cuerpo, ¿sí? Es decir, caminar, ¿viste? Mover el cuerpo, claro, está bien. ¿Por qué los niños pegan o revolean? Sí. Porque se están regulando de manera inadecuada, porque no tienen cómo hacerlo de otra forma, pero se están regulando. Claro. Nosotros adultos podemos usar esas 3 estrategias. Tomar agua fría o poner las manos abajo del agua fría, eso sirve un montón para los niños porque en los dedos y en los pies están las terminaciones nerviosas. Antiguamente nos metían, a mí nunca me pasó, ¿no? Pero abajo de la ducha fría, ¿viste? Los abuelos y causaba shock. Digo, el sentido era que el agua te bajaba en intensidad. No les quedaba otra. Claro, el modo era incorrecto, pero que los niños pongan las manitos abajo del agua fría, cerramos los ojitos, automáticamente bajan en intensidad, ¿no? Bien. Entonces son todas cosas que podemos, de la vida cotidiana que podemos implementar. Están al alcance. Respirar sería lo mejor, ¿sí? Pero eso se enseña en momentos de calma, ¿no? Nunca le podés decir a un niño respirá cuando está en crisis porque se hiperventila, no sirve, más enojo le trae. Claro, o sea, recrudece un poco el estado, ¿no? Frente al que nos enfrentamos. Ustedes hablan mucho del mindfulness en el libro y lo asocian bastante con esto de la calma, ¿no? ¿Qué papel tiene esta técnica a la hora de regular a los chicos? El mindfulness tiene que ver con la conciencia plena, en el aquí y en el ahora. En la vorágine que estamos acostumbrados a que esto, aquello, es como poner apagar, el botón de apagado, ¿no? Es decir, me calmo un ratito, es esto, paro, voy a respirar un ratito y vuelvo, ¿no? Y es muy importante, es una técnica que viene de Oriente, es milenaria, ¿no? Y lo importante que el mindfulness no hace falta practicarlo tanto tiempo, ni como yoga, que el yoga es excelente también, pero es 5 minutos por día, es decir, me cierro yo adulto los ojos, me escucho los sonidos de alrededor, ¿no? Y en los niños también se enseña, ¿no? Entonces, desde los 3 años, incluso antes, podemos enseñar el mindfulness. Yo tengo una nietita de 3 años, ¿no? Sí. Y le voy a contar una experiencia personal. La otra vez, a mí me toca como abuela a veces ir a cuidarla si los papás tienen que ir a hacer alguna u otra cosa. Y llovía, entonces yo digo, bueno, es justo el momento para enseñar mindfulness. Justo y cerremos los ojitos. ¿Qué escuchás? Siempre hablando en voz baja. La lluvia. Bueno, ¿y qué más escuchás? El pipí, que era el pajarito. Bueno, eso es mindfulness. Y terminó, fueron 1 minuto, ¿sí? Por ejemplo, estás comiendo, uy, ¿qué textura tiene esto? Eso se llama comida consciente. Todo lo que sea consciente, traerlo en el aquí y en el ahora, nos hace tener noción de lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y eso se conjuga con la regulación, es decir, estoy sintiendo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿Y cómo puedo hacer para gestionarlo? Por eso ustedes hablan tanto y se conecta con lo que estás diciendo ahora, esto de salir, ¿no?, del piloto automático y hacer esa pausa. Es eso. Y la atención plena en el momento que estamos, el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora. En el aquí y el ahora. Es una práctica que uno, como cualquier cosa, como lavarse los dientes, nada funciona de un día para otro. Es cuestión de constancia, paciencia, esfuerzo y nos va a bajar el estrés, tanto a grandes como a niños, ¿sí? Mucho más a los niños que estamos planificando su vida futura, diríamos. Tal cual, tal cual. Y vuelvo a algo que ya deslizamos en este capítulo, en la temporada anterior, pero da paso a que hablemos de los berrinches. Ya llega, es un tema que la verdad que es súper recurrente, me imagino que también en las consultas.
Pero antes de detenernos en los berrinches y empezar a conocer más ese mundo, esta necesidad de conectar para comprender, ¿no? ¿A qué apuntamos cuando hablamos de esto y por qué cobra fuerza esta idea de generarles, sobre todo a ellos, a los niños, a los más chiquitos, ese entorno, ¿no? Seguro? Y la empatía también de la cual veníamos hablando. Sí, hay una frase que es conectar para redirigir, ¿no? Es esto de que, lo que mencionaba antes, si yo estoy reactivo y ese niño está reactivo, no hay conducta que se pueda reacomodar. Claro. Los niños son corporales, ¿sí? Sobre todo los primeros 6 años de vida. Entonces, si yo no conecto con esa emoción que está sintiendo en ese momento, en el aquí, en el ahora, lo que hablamos del mindfulness, ¿sí? Nunca voy a poder reacomodar esa conducta. Entonces, yo puedo estar muy enojada porque, no sé, no me hizo caso, tiró el agua, rompió un plato, lo que fuera. Si yo me quedo con mi emoción y no conecto con la emoción que está sintiendo ese niño en ese momento, no va a haber reacomodación de la conducta, ¿sí? En momentos de crisis no se puede decir, bueno, ahora levanta el plato porque lo rompiste, sino, uy, se te rompió el plato y te había dicho que no corras el plato de la mesa porque se podía romper. Vamos a juntarlo y después vamos a charlar. En ese momento lo único que tengo que tratar de hacer es desactivar la amígdala, que está así a pleno, ¿no? Claro. Que eso no quiere decir que yo esté contenta con lo que haya pasado, ni justificando lo que pasó en ese momento, ¿no? Por eso en momentos de crisis donde los niños, que los berrinches son sumamente naturales y esperables dentro de la primera infancia, voy a decir, bueno, pero un hijo mío nunca tuvo berrinche, el otro sí, porque son personas distintas, aunque sean de los mismos padres, porque el contexto es distinto de esos padres a la edad que lo tuvieron, de un montón de circunstancias, ¿no? Entonces los berrinches en mayor medida o en menor medida van a pasar. El tema es que cuando un niño está en berrinche o así en enojo, su poco cerebro racional que tiene está anulado, está su cerebro emocional actuando. Entonces hay que tratar de desactivar ese cerebro emocional para que lo poquito que tiene racional empiece a activar de vuelta. Pero ¿qué pasa? Si el adulto mismo no puede desactivar su cerebro emocional, ¿cómo le vamos a pedir a un niño que lo haga? Entonces, de vuelta volvemos al principio. Tu calma es la base de toda regulación emocional, sobre todo de un niño, porque la regulación siempre va a depender de parte del adulto. Y ahí está el aprendizaje. Cómo yo adulto lo ayudo a gestionar esas emociones, desde el enojo, desde el resto, desde el castigo o desde el aprendizaje. Claro. Es más trabajoso. Sí, porque lo que es controlarnos a nosotros mismos nos sale innato, ¿viste? Nuestro estado de supervivencia. Es más trabajoso para el adulto que para el niño. Bien, bien. Bueno, ya hablamos de los berrinches, los dijimos, hablamos en realidad, los mencionamos. Ahora sí vamos a meternos de lleno en esas primeras emociones, que generan enojos, o están asociados, mejor dicho, con enojos, con frustraciones. Sí. A veces incluyen esas manifestaciones mordidas, golpes, te llaman del jardín, tu hijo mordió, fue mordido, y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué hice acá? Bueno, no me gusta hablar de normalidad, me gusta hablar de si es esperable o no, ¿no es cierto?, en estos casos y en estas edades. ¿Qué pasa con esto? Me encanta ese término, ¿no? Porque es el término correcto. Si fuera normal, todos los niños morderían, todos los niños tirarían del pelo. Sí es esperable. Quiere decir que dentro de esa etapa del neurodesarrollo es esperable que peguen, que muerdan, que escupan, que tiran del pelo. Los niños se rigen por dos principios, el de realidad, el aquí y el ahora, por eso es importante enseñar mindfulness, porque no hay noción de temporalidad, ellos no saben lo que es ayer, hoy y mañana, ni siquiera el paso del tiempo, ¿no? Entonces se rigen por el principio de realidad y por el principio de placer, lo que quiero, lo quiero ya. Claro. Y ahí vienen las primeras frustraciones, porque uno empieza a decir no, 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 y ahí está, si quiero, y no puedo, espera un ratito. ¿Qué es un ratito? Los niños no tienen esa capacidad de espera porque su cerebro no está preparado para esa capacidad de espera. Y a veces los papás me dicen, pero él entiende porque yo le hablo y entiende. Sí entienden, pero no al nivel que nosotros adultos pensamos que entienden. No tienen ese pensamiento abstracto que nosotros sí tenemos, ¿no? Claro. Entonces, pensar eso, que un niño se rige por el principio de realidad y el principio de placer. Lo que quiero, lo quiero ya. Y las primeras frustraciones, los primeros enojos, vienen a través de eso, de los no. Claro. Ahora viene de vuelta el rol del adulto. ¿Qué pasa si yo, para evitar las frustraciones, los enojos y demás, todo el tiempo le estoy dando? Su umbral de tolerancia a la frustración siempre va a estar por el suelo, ¿no? Entonces los niños tienen que aprender a enfrentar esas primeras frustraciones, ¿no? Que son parte de la vida, porque en la vida vamos a tener muchas frustraciones.
de vuelta el adulto, cómo lo ayuda a ese niño a enfrentar eso. Yo digo, o les ayudo siempre a los papás, ¿qué es lo que los niños necesitan sí o sí? Sí. Comer, bañarse y dormir. Esas son necesidades que no pueden esperar. Todo lo demás puede esperar, ¿no? Y ahí es donde necesitamos que puedan ayudarlos, nosotros adultos, a ayudar a gestionar. Esos berrinches, esos torbellinos, ustedes lo describen en el libro y me pareció muy gráfica, ¿no? La manera en la que lo hacen. Uno habla de ese niño chiquito, pequeño, tierno, que de golpe, el demonio muy de entre Tasmania, comillas, ¿no? Sí, se transforma en el demonio de Tasmania sí. Y uno no lo puede creer. Sí. ¿Cómo abordamos el berrinche? Un poco lo deslizamos, pero concretamente el berrinche, ¿cómo se manifiesta? Sí. ¿Hay algunos que son más predecibles que otros? ¿Qué puede pasar acá? El berrinche es una explosión, ¿sí? Es como que irrumpe enseguida. Pueden ser manifestaciones físicas que tengan que ver más con esto, me enojo, grito, escupo, pego, lo que fuera, o puede ser que solamente se enoje y se quede gritando, pero eso tiene que ver con más emociones, ¿no? Con el enojo, la frustración de lo que está sintiendo en ese momento. ¿Cómo actúo yo adulto? No dándole lo que quiere para que se deje de llorar, porque en realidad siempre eso va a ser cada vez de mayor frecuencia y mayor intensidad. Porque, o sea, potencia, claro, lo que hacemos cada lo vez contrario. Claro, entonces siempre le va a faltar el pelo al huevo para estar bien, porque siempre depende de un otro que le da aquello que no puede sobrellevar, claro. ¿no? No le estamos dando herramientas para gestionar. Y lo otro es esto, depende del niño, hay niños que quieren que te quedes al lado, que los abraces. Estás enojado porque te tenés que ir a bañar, pero hay que ir a bañarse. Entonces uno dice, pero le dije 20 veces, ¿te querés ir a bañar o querés apagar la tele? Siempre cuando vamos a poner órdenes, ¿sí? Dentro de una rutina tiene que ser, yo digo, a la orden y ejecución, tiene que ser cortito y conciso, no tanto sermón ni palabrerío, porque los niños se rigen por el pensamiento concreto y no tanto racional. Entonces yo uso mucho para una técnica de regulación que pueden implementar en los primeros 6 años de vida, que no hay noción de temporalidad, es el reloj de agujas, no la alarma. Ah, bien. Porque muchos papás ponen la alarma es para después de los 7, 8 años, donde ya empieza el registro de temporalidad. Pero antes es, mira, cuando la aguja grande está acá, tenemos que apagar la tele. Cuando la aguja grande está acá, nos tenemos que ir a bañar. Entonces ellos no saben la noción del tiempo, pero sí de movimiento. Claro. Va viendo cuándo pasa. Entonces eso ayuda a ordenar un poco la rutina, esto del caos, de que nunca quiere apagar la tele. Eso ayuda un poco a ponernos en orden. Y en el momento específico de un berrinche, lo que mencionamos antes, si quiere que me quede cerca, me quedo cerca. Si él se quiere ir a la habitación, puede irse. Yo no lo abandono. Él puede irse si quiere y después volver. Y sí, cuando eso siempre va a depender de la edad. Si tiene un pensamiento más desde los 3 a los 6... ¿Hasta qué edad? Ya que estamos con la edad, ¿hasta qué edad? Perdón que te interrumpa, pero podemos hablar de berrinche. ¿Desde qué edad a qué edad? Específicamente y con más intensidad entre los 2 y los 4. Después ya tiende a bajar. No es que no van a tener, ¿no? Pero tienden a disminuir. La peor edad, diríamos, que hay que estar ahí, hay que pasarla, es entre los 2 y los 4. Es con más intensidad. ¿No? Entonces sí, después siempre retomar aquello que pasó, ¿no? Si, no sé, pasó algo y estuvo muy enojado porque no le compré cuando salimos afuera y qué sé yo, a la tarde retomamos, no en el momento, después que baje ese cortisol. Un berrinche es cortisol, estrés en el cerebro, necesitamos que baje, al menos 1 hora tarda el cortisol en bajar de nuestro cerebro, ¿sí? Entonces necesitamos esperar que baje un cambio, diríamos, y después retomamos. O sea, retomamos, no hacemos borrón y cuenta nueva y lo retomamos en el mismo día, ¿no? Una semana después. No. Ahí tampoco después, viste, me dicen los castigos, bueno, esta parte no sé si otro, anticipación o castigo, ¿no? Los castigos, eso lo vamos a tratar, pero lo puedes adelantar, adelantar. No, que los castigos en realidad no hay aprendizaje. Ahora no vas a ver la tele porque no te fuiste a bañar. Ahí no hay aprendizaje porque yo no le avisé que si no se iba a bañar no iba a ver la tele. En cambio, si uno se anticipa ya con rutinas, mirá, ante esta situación esperamos que logres esto, si no pasa, la consecuencia que los padres quieran poner, ¿no? Bien. Ahí hay aprendizaje porque empieza a funcionar el control inhibitorio, que imagínate entre los 7 y los 8, si la primera infancia no está, pero tienen esto de acto-consecuencia, no me conviene hacer tanto lío porque la consecuencia va a ser esto. Le anticipaste y le das un marco, ¿no? Claro, le doy un marco. A la acción, a la conducta. Está bien. Yo
si bien a mí no me gusta caer en motes o etiquetas, la verdad es que te escuchaba y seguramente muchos de los que nos están escuchando en este momento lo asocian de la misma manera en que lo asocié yo o parecido. Vos hablabas estamos hablando de las emociones, de la gestión de las emociones, de los berrinches, y la verdad que cuando pienso en los berrinches, pienso en un niño de 2 años, marcaste igual que podemos empezar a hablar de los 2 años, y en este mote, que la verdad que no es lindo, pero porque es un mote justamente, el de los terribles 2, ¿no? Los están los terribles, tiene 2, están en los terribles 2. ¿Qué tan terribles son los 2 años y si es un más mito o es realidad? Son terribles, pero no tanto, diríamos. Bien. Son terribles, a partir de los 2 en adelante empiezan a tener más autonomía. Lo que pasa que a los 2 se dice los terribles 2 porque empiezan a manifestar más lenguaje, más autonomía de que yo quiero, esto del principio del placer. Hasta antes de los 2 estaban más ligados a lo que los padres querían que logre, ¿no? En cambio a los 2 ya empiezan, y eso trae consecuencias porque como se rigen por el principio de placer, no quieren. Entonces parece que hay más enfrentamiento y uno dice, parece un adolescente y tiene 2 años. Sí. Pero en realidad sí, son más esperables los berrinches entre los 2 y los 4. A los 2 parece que están más terribles, pero en realidad es una etapa del neurodesarrollo que comienza de más lenguaje, más autonomía, más independencia. Y eso trae, bueno, más desgaste para los adultos. Claro, y te lo preguntaba sobre todo relacionado con los 2, porque no se escucha los terribles 3, los terribles 4. Porque empiezan los 2, entonces queda ahí. Claro, exacto. Bueno, repasamos lo que es la gestión de las emociones, lo que implica, las estrategias. Hablamos más de las primeras emociones, las primeras frustraciones. En resumen, ¿cómo ayudamos a que un chico, a que un niño aprenda, ¿no es cierto?, a reconocer esas emociones y a gestionarlas, así como para dar algunos lineamientos generales? Sí, que un niño aprenda a gestionar, ¿sí? Es a través del pensamiento concreto, ¿no? Bien. Porque dijimos que primero hay que conocer para después poder gestionar o regular. Sí está bien que las puedan nombrar, esto que decíamos, pero no solo nombrarlas, cómo se sienten en el cuerpo. Estás enojado, mira, cuando el cuerpo está enojado sentimos calor, nuestro ceño se frunce, cuando estamos contentos nos reímos, podemos ver películas y parar de decir, mira, cómo se siente Coco en este momento, ¿no es cierto? Entonces, porque como se rigen por el pensamiento concreto, lo que veo es lo que existe, siempre en la primera infancia acompañar a través de libros, de imágenes, va a ayudar un montón. Pero no solo eso, acuérdense que no solo es nombrar, sino experimentarla en el cuerpo. Por eso, ¿cómo te sentís? ¿Qué sentís? ¿Te duele la panza? Cuando sentimos miedo, sentimos como un tambor en el corazón. Bueno, todo eso es conciencia emocional, para después poder regular. ¿Y sirve esto viste que a veces se dice ponerse a la altura, pero a la altura física, me refiero, contenerlos con los brazos, con las manos, eso ayuda, ¿no? Ese momento. Sí, en momentos de berrinche me puedo sentar en el piso al lado, siempre porque si hablamos de la verticalidad siempre está inconscientemente lo superior y lo inferior, ¿no? Entonces, mirá, somos personas los dos, la estás pasando mal y te quiero ayudar, ese es el mensaje, ¿no? Bien. ¿A qué adulto no le gusta que le den un abrazo cuando se siente mal, ¿no? Uno pensamos que, bueno, es adulto, ya está, que se la aguante, no. Los abrazos, el estar en un contacto con otro libera oxitocina, libera dopamina, entonces eso nos calma. Y ahí está, aunque si nosotros estamos calmados, esto de la energía, nos damos cuenta si el otro está calmado o no. Los niños son esponja, como volvemos siempre al principio. Se dan cuenta si vos estás calmado o no. Y el impacto, para ir cerrando, el impacto directo que tiene esta regulación emocional, esto de ser más consciente, ¿no? De que está esto, de que nos atraviesa en realidad en lo cotidiano. ¿Qué impacto tiene gestionar, ¿no? las emociones? Enseñarles a la regulación emocional en el día a día, a largo plazo, en concreto. ¿Qué impacto tiene? En el futuro va a tener mejores niños con mejor autoestima, mejor tolerancia a la frustración, mejores habilidades sociales, personas más resilientes, menos depresivas, menos ansiosas. Nuestro tema de los adultos de nuestra generación es que por ahí no nos enseñaban a conectar razón con emoción, ¿no? Bueno, listo, te callás y punto. Claro. Eso es la evidencia científica que está de decir, bueno, esto que pasa, te pasa por algo. Aprende a gestionarlo y eso va a evitar un montón de cosas en la vida adulta. Estamos formando personas sanas psicológicamente para el futuro,
¿no? Que puedan hacer frente a las adversidades, que todas las personas nos pasan cosas lindas y cosas no tan lindas. El tema es cómo enfrentamos a aquellas no tan lindas, y eso se enseña en la infancia. Bueno, gracias Cari, gracias por participar otra vez en Primerizos, en esta segunda temporada, por ayudarnos a desentrañar en qué consiste este mundo, la verdad que fascinante, de las emociones que son inherentes al ser humano, pero me parece que hoy en día hay más conciencia, ¿no? de esto y de la importancia, del impacto que tiene en el día a día. Sí, y lo importante es siempre transmitir que todos los días podemos hacerlo mejor que ayer, ¿no? No ahogarse en un vaso de agua, no me sale, uy, no, le grité. Bueno, mañana lo hacemos mejor, ¿no? Porque está el castigarse, ¿no? Sí, A uno mismo, la venimos culpa. de eso del mandato, ¿viste? Mala madre, mal padre, no sabés criarlo, darle un... Bueno, hay que sacarnos esos viejos patrones y empezar de nuevo y decir, bueno, yo puedo hacer algo distinto desde el respeto, que no es crear una generación de cristal, sino a través de los límites sanos y puestos cuando hay que ponerlos. Ahí está. Gracias, muchas gracias. A ustedes.